El tema de hoy son los autómatas. Algunos dicen que el primer autómata figura en los mitos griegos y que lo construyó Hefesto. Nos referimos a Talos, un gigante de bronce. Hefesto lo había construido para regalárselo a Minos. Talos era el guardián de Creta, vigilaba las costas. Todos los días armado daba 3 veces la vuelta a la isla. Impedía a los extranjeros entrar y a los habitantes de Creta irse. Esto nos da una idea del carácter despótico del gobierno de Minos. Para escapar de su vigilancia, Dédalo, el ingeniero de Minos, tuvo que irse por los aires. No es verdad. Dédalo tuvo que irse por los aires porque estaba encerrado en el laberinto, no porque tuviera que eludir a Talos. La eficacia de Talos era relativa. Calcule que si daba 3 veces la vuelta a la isla de Creta, que es una isla considerable, en un día, pues la isla de Creta, que parece una especie de milanesa, puede ser abordada o abandonada por el otro lado, mientras Talos está ausente. Por lo menos 8 horas de ausencia en algún lugar estaban garantizadas, si es que pasaba 3 veces por día. Así que no parecía ser una vigilancia muy eficaz. Cuando Talos agarraba a alguno en falta, se metía él mismo en el fuego, ya que era un autómata de metal, y calentaba este cuerpo metálico. Después oprimía a los desgraciados entre sus brazos y los quemaba. Talos era invulnerable en todo su cuerpo, como hemos dicho muchas veces, a excepción de la parte baja de la pierna, donde tenía una pequeña vena cerrada por una clavija. Cuando los argonautas llegaron a Creta, Medea logró con sus hechizos romper la vena vital de Talos. En realidad le sacó la clavija, no hubo ningún hechizo. Y el autómata dejó de moverse para siempre. Pero fuera de los mitos, que es lo que nos interesa, desde siglos antes de Cristo se comenzaron a crear autómatas. Nuestro amigo, el novelista y divulgador Isaac Asimov, explica que en cada descripción antigua de los autómatas no se da cuenta de los mecanismos con los cuales funcionaban y solo queda la descripción de lo que eran. Pero de todos modos, los autómatas primitivos no tenían aplicaciones prácticas en áreas específicas, solo servían para entretener a los poderosos. Casi todas esas máquinas funcionaban por medio de movimientos ascendentes de agua caliente o aire, o si no, por el vertido progresivo de un líquido que por ahí provocaba rupturas de equilibrio, o bien la caída de un peso, etc. Citemos algunos de esos inventos. En el año 1500 a.C., Amenhotep, el hermano de Apu, estamos hablando de Egipto, naturalmente, construyó una historia de Memón, el rey de Etiopía, que emitía sonidos cuando la iluminaban los rayos del sol al amanecer. Los colosos de Memón, ¿no? Algunos dicen que no era por los rayos del sol, sino por cierto viento del amanecer que al pasar por unos orificios producía como un chiflido, etc. En el año 500 a.C., Qin Shi Huang, en China, inventó una urraca voladora de madera y bambú y también un caballo de madera que saltaba. Allá por el 400, Argítar de Tarento construyó un pichón de madera que rotaba con un surtidor de agua disimulado en el cuello. En el 206 a.C. fue encontrado el tesoro de Xiwanti. No fue encontrado el tesoro de Xiwanti, fue enterrado más o menos en aquella época. Había una orquesta mecánica de muñecos que hacían las delicias del emperador, que justamente murió por ahí por ese año. Xiwanti asumió en el 221 antes de Cristo, así que debe haber muerto en el 206. Era muy fácil encontrar el tesoro, lo acababan de enterrar. En el año 770 después de Cristo
el sabio Jean Goulien construyó un mono. Este ya me está gustando un poco más, ¿eh? Un mono que extendía las manos y decía limosna, limosna. Y cuando la recibía, la guardaba en una bolsa. Han Chi-ho construyó un gato de madera que cazaba ratas verdaderas. O quizá falsas. No sé qué es más sorprendente, si cazar una rata verdadera o una rata que también fuera automática. De Alberto Magno se cuenta que tuvo un sirviente mecánico, un sirviente que era un autómata, no un sirviente que arreglaba automóviles. Decían también que Roger Bacon creó una cabeza parlante y que René Descartes inventó un autómata al que se refería como mi hijo Francine. Leonardo da Vinci hizo un león automático en honor al rey de Francia, Francisco I, ¿no? Uno de los más célebres constructores de autómatas fue Jacques de Vaucanson. Hizo un pato de cobre que bebía, comía, graznaba, chapoteaba en el agua y digería su comida. Atención, repito. Un pato de cobre que bebía, comía, graznaba, chapoteaba en el agua y digería su comida. También inventó un flautista y un tamborilero en 1738. El flautista en realidad era un mecanismo de aire que provocaba el movimiento de los dedos y labios. Los hermanos Maillardet, que eran Henri, Jean-David, Julien y Jacques, fueron expertos en autómatas. A principios del siglo XIX construyeron, por ejemplo, un escritor dibujante con la forma de un chico arrodillado que tenía un lápiz en la mano, que escribía en inglés y francés y dibujaba paisajes. Edison construyó en 1891 una muñeca que hablaba muchísimo. Terminemos contando algo que sucedió en China cuando la visitaron los jesuitas. El emperador Qianlong de la dinastía Manchú era un apasionado por las fuentes. Con la presencia de los jesuitas en su corte aparecieron las primeras fuentes en las que peces, pájaros y otros animales escupían agua. Peces de metal, me imagino yo, de bronce o algo así. Entusiasmado por aquellas demostraciones de los visitantes, Qianlong les pidió que inventaran para él animales artificiales. Y de eso se encargó el jesuita Thibault. Construyó un león autómata de tamaño natural. Un día en que el emperador paseaba por sus jardines, los misioneros pusieron el mecanismo en marcha. El león corrió al encuentro de Qianlong, que naturalmente salió como alma que lleva el diablo, y ordenó a su guardia que detuviera a la bestia. Una vez que se aclaró el asunto y el emperador perdió el miedo, se construyó además un tigre para su beneplácito. Pero pronto los animales mecánicos aburrieron a Qianlong, que ordenó que se le fabricara un hombre mecánico. Thibault se encargó una vez más del trabajo. El emperador iba todos los días al taller para ver cómo avanzaba la tarea. Después de un año la obra quedó terminada, pero Qianlong no quedó satisfecho. El autómata solo se movía en línea recta y no podía acompañar al emperador en sus paseos. Entonces, malhumorado, Qianlong echó a los jesuitas de su lado y ya no pudieron regresar. Tampoco los jesuitas obtuvieron el apoyo europeo para seguir con sus prácticas heterodoxas de conversión y ya no hubo tantos autómatas. O mejor dicho, hubo, pero después, ya en una época que es la nuestra, la época de los autómatas, de los muñecos mecánicos que hacen maravillas. Bien. En Bizancio había también una especie de tradición, o algunos emperadores estaban interesados en animales de metal, en pájaros que cantaban, etcétera, ¿no?
Aquí no está muy bien explicado cómo conseguían el movimiento, pero el contrapeso era una cuestión principalísima, parecido a los mecanismos de relojería, que son decisivos para esta cosa. Después la invención de la cuerda, la tensión de resortes y metales que luego iban recuperando su lasitud de a poco, y eso generaba un movimiento. También está las formas anteriores a los motores de combustión y aún de vapor, son desde luego los molinos, donde se aprovecha el movimiento del agua o del aire, y también muchos mecanismos de movimiento propio los sacaban de los molinos. Pero, tal como sucede con el pensamiento infantil, la descripción de todo autómata histórico presenta siempre un misterio. El misterio es cómo funcionaba. No estaba previsto decirlo y casi los constructores preferían no decirlo. Bien. Hemos ido a la discoteca, y el discotecario se había ausentado y había dejado en su lugar a un autómata. Vamos a escuchar la obra llamada El Títere, que es de Borges y Piazzolla, interpretada por Astor Piazzolla con la voz de Edmundo Rivero. En atención, desde luego, a todos estos juguetes mecánicos, aunque el títere no es exactamente un juguete mecánico, pero podría serlo. Podría concebirse un títere que en lugar de ser manipulado por un señor, fuera manipulado por un autómata, por ejemplo. Un titiritero automático, que se moviera empuñando en sus manos el muñeco característico. Desde luego, cada vez que se habla de muñecos, damos en pensar en una casi automática también metáfora, que los muñecos se mueven siguiendo ajenos designios y que tal vez nosotros no somos sino sofisticados muñecos que aprovechamos determinadas fuerzas y que nos movemos en el sentido de unas órdenes que son impartidas por ajenas y superiores voluntades, no necesariamente la de Dios. Cuando nos referimos a cumplir con un destino fijado por otros, no estamos hablando del determinismo ni de las leyes de Dios, sino del escaso poder de decisión que puede tener una persona en medio de las gigantescas fuerzas sociales que la motorizan, pero que más que nada la limitan, la circunscriben, la acorralan, la presionan, la invaden y le incorporan del modo más brutal pensamientos, sensaciones, entre las que desde luego está la sensación que dice que nosotros hacemos lo que nos da la gana. Escuchamos ahora El Títere, esta obra de Borges y Piazzolla por Piazzolla y Rivero. Adelante.